Bien, hoy vamos a hablar de extremos. Extremos locales de funciones de dos variables. Bueno, repite un poco la idea de extremos locales de funciones en una variable. Recuerdo que una función en una variable podía tener lo que llamábamos un máximo local en un punto. Eso quiere decir que en un cierto intervalo, por ejemplo en este, en efecto, el valor más alto de la función es el que alcanza en el punto A. Del mismo modo, en este otro punto, pongámosle B, hay un mínimo local porque uno puede ver en un cierto intervalo en torno al punto B, el punto más bajo de la función ocurre efectivamente en B. Son locales y no absolutos porque hay puntos donde la función vale más bajo y puntos donde la función vale más alto. Bueno, esta misma idea la queremos repetir para una función de varias variables. Esta sería I igual a f de x. ¿Qué sería? ¿Cómo se vería una superficie donde hubiera algunos puntos que son puntos más altos, otros puntos que son puntos más bajos? Bueno, disculpen el dibujo. Acá lo que quise dibujar es una especie de montaña. Y acá una hondonada o un valle. Y bueno, entonces acá hay un punto AB, digamos, en el dominio, donde pareciera que en las cercanías del punto AB, este es el punto más alto de la función. Y hay otro punto aquí, CD, donde al revés, este parece ser el punto más bajo de la función. Los mínimos locales entonces se ven como hondonadas, los máximos locales se ven como cimas de montañas, y de vuelta son locales porque la función puede tomar valores más bajos o valores más altos. Esta sería entonces z igual a f de x. Fíjense que uno puede imaginarse que esto es un terreno con montículos y hondonadas, y si uno tiene un plano del terreno, un buen plano, digamos, donde diga cuáles son las alturas, los distintos puntos del terreno, uno va a ver que va a tener dos situaciones así acá, ¿no? De repente las curvas de nivel son ciclos que van rodeando un punto que es el punto más alto o otro punto que es el punto más bajo. Por ejemplo, acá puede ser nivel, qué sé yo. Estoy diciendo las curvas de nivel. Acá puede ser nivel 0, acá nivel 10, acá puede bajar de vuelta menos 10, menos 50, menos 100. Acá está la hondonada esta que dijimos y acá empieza a subir 50, 100, 200. Acá baja más todavía, incluso baja más que el valor mínimo este, y acá sube al revés, ¿no? 200, 300, el nivel puede ser más alto todavía. Entonces, esta es un poco la idea que queremos repetir. El dibujo se complica en más dimensiones, pero es la misma idea, ¿no? De montañas y hondonadas. Bueno, entonces vamos a empezar definiendo extremos, es decir, máximos y mínimos locales. Entonces, definiciones. Entonces, tenemos f igual a f de xy. Decimos que tiene un máximo local en el punto AB si hay un disco de
centrado en AB, tal que para todo XY en el disco D, resulta que f de XY es menor o igual que f de AB. Decimos que f tiene un mínimo local en CD, en otro punto, si hay un disco de prima, ahora centrado, distinto del otro, por supuesto, centrado en CD, tal que para todo XY en este disco de prima, f de XY es al revés, es mayor o igual que f de CD. O sea que es máximo o mínimo dentro de un cierto disco centrado en él. Decimos que el máximo local, por ejemplo, el máximo local AB recién definido es además máximo absoluto de f, si ocurre que f de AB es mayor o igual que f de XY, no solamente en el disco, sino para todo XY en el dominio de f. Bueno, análogamente, definimos mínimo absoluto. A veces en vez de llamarlo absoluto, máximo o mínimo absoluto, se lo llama global. Son sinónimos. Bueno, ¿cómo hacemos para detectar, cómo detectamos extremos, es decir, máximos o mínimos locales? Bueno, en una variable usamos la derivada, en varias variables también. Proposición que vamos a usar todo el tiempo, que dice lo siguiente. Supongamos que la función f tiene un extremo local en AB. Y además, f tiene derivadas parciales en AB. O sea, se pueden calcular en AB las derivadas parciales. Bueno, entonces dice la proposición, las derivadas parciales tienen que valer 0. Las dos. Bueno, esta propiedad es importante, es muy sencilla y no es difícil de probar. Y la prueba ilustra un poco sobre lo que está pasando, así que la vamos a ver. Veamos la prueba. Bueno, digamos que en el punto AB hay un máximo local, ¿no? Si en lugar de un máximo se trata de un mínimo, es el mismo tipo de razonamiento. Entonces digamos que en AB hay un máximo local. Bueno, entonces, ¿qué dice eso? Que hay un disco abierto D, centrado en AB, tal que si XY está en AB, perdón, en D, entonces f de XY
es menor o igual que f en AB. O sea, entre los puntos del disco, el más alto, el valor más alto de la función se alcanza en AB. Bueno, o sea que hay un cierto disco, pongámosle así. Centrado en AB, donde si tomamos cualquier punto, este sería el dominio, ¿no? Cualquier punto dentro de este disco, cuando hacemos F, va a dar más chico, perdón, que F en AB. Bueno, entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos tomar una línea horizontal que quede adentro del disco. Llamémosla L esta línea. Que son todos los puntos en una línea paralela al eje X que también están dentro del disco. ¿No? Son puntos de la forma. Fíjense que son puntos de la forma. Si están en la misma línea, que tienen la X variando, pero la Y siempre en altura B. O sea, son todos los puntos de la forma XB. Y la X se va a mover en un cierto intervalo abierto, Y. O sea, nos podemos parametrizar, digamos, de esta manera. Bueno. Lo que sabemos es que para cualquier punto del disco, F en ese punto vale menos que F en AB. En particular, entonces, si XB está en L, entonces F de XB va a valer menos que F en AB. ¿Por qué? Bueno, yo diría con más razón, porque si vale para cualquier punto en particular del disco, en particular vale para los puntos del disco que están en esta línea. Ahora fíjense que podemos construir la siguiente función, armar la siguiente función. Llamamos g de x a la función f de x, b. Una función de una sola variable que está definida para x moviéndose en este intervalo, en el intervalo y. Esta fórmula que escribimos acá lo que está diciendo, si la traducimos para g, está diciendo que g de x es menor o igual que g de a. Porque esto es lo mismo que poner f de xb y esto es lo mismo que poner f de ab. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está diciendo esto, decía, esto es f de xb y esto es f de ab. Y esto ya sabemos que es cierto, que f de xb es más chico que f de ab. Y eso pasa, como decía, para x en y. De modo que tenemos que la función g tiene un máximo en x igual a a. Eso por un lado. Por otro lado, la función g es derivable en a. ¿Por qué? ¿Qué es hacer la derivada g' en a? Es hacer, digámoslo con palabras, es hacer f de xb, derivar esto respecto de x, que es la variable que tiene, considerando todo el tiempo que la y o la segunda variable está fija en b. Y luego, al final de todo, poner x igual a a. Bueno, este procedimiento de tomar una función de dos variables, clavar la segunda variable en un valor, derivar la primera y luego darle un valor a la primera variable, es lo que definimos como la derivada parcial respecto de la variable x de f en ab. Exactamente esa es la definición. O sea, ¿qué dice esto? Entonces que la función g tiene derivada en a porque su derivada es justamente la derivada respecto de x de la función f que sabemos que existe. Bueno, entonces si juntamos estos dos hechos, el hecho de que g tiene derivada en a y que tiene un máximo en a, vimos que para funciones de una variable, si hay máximo y hay derivada en el punto, entonces la derivada tiene que valer 0. Pero por otro lado, la derivada es la derivada parcial respecto de x de la función f. Entonces resulta que fx en ab es 0. Bueno, ¿cómo se obtiene que la otra derivada parcial es 0? Con un razonamiento similar, pero en lugar de tomar una línea horizontal, tomando una línea vertical. Tomamos el mismo disco,
tomamos el punto AB, disco D, pero ahora tomamos la línea vertical, llamémosla L'. ¿Qué consiste de qué cosa? Bueno, ahora los puntos tienen la X fija en A, pero se les va moviendo la Y. Son puntos de la forma A, I. Y la Y va a variar en un cierto intervalo, que tiene que ver con el radio del disco, no importa mucho, es un cierto intervalo, pongámosle J'. O sea que los puntos L' se dan de la forma A, I, con I en el intervalo J'. Bueno, y de modo igual a antes, consideramos la función h de i de una sola variable, que sea la función f de a, i, y resulta que la función f de a, i vale más en AB que en cualquier otro punto del disco. Así que en AB va a valer más que en cualquier otro punto de la línea también, porque los puntos de la línea son del disco. O sea, esto va a ser menor o igual que f de a, b. Y esto se traduce, igual que antes, en que la función h de i es menor o igual que la función h de b. Bueno, con un razonamiento similar, bueno, esto lo que dice es que h tiene máximo en el punto i igual a a. Por otra parte, la derivada de la función h en el punto i igual a b. La derivada de la función h en b, ¿qué es hacer? Es derivar la función f de a, i, respecto de i, por supuesto, y luego poner i igual a b. Esto, derivar una función, clavar una variable, derivar la otra, y después reemplazar lo que se llama la derivada respecto de i, de la función, en este caso en el punto AB. Entonces, como la función tiene máximo en b y tiene derivada en b, esa derivada tiene que valer 0. Mismo argumento de recién. Entonces concluimos que las dos derivadas parciales tienen que ser 0. Bueno, vamos a poner un nombre a estos puntos donde las derivadas valen 0. El nombre copiado del que se usaba en una variable. Llamamos puntos críticos de f de dos variables a los puntos AB, tales que se puede calcular las derivadas parciales y valen 0. Vamos a agregar también entre los puntos críticos, como a veces también se hace en los cursos de una sola variable, también llamamos puntos críticos, también llamamos puntos críticos de f a aquellos CD tales que no existe o no exista alguna o las dos de las dos derivadas parciales de f en CD. O sea, si en un punto encontramos donde alguna de las dos derivadas parciales es un punto del dominio, no se puede calcular, también lo llamamos punto crítico porque vamos a ver que en ciertas situaciones es un candidato a que haya un máximo o mínimo. Bueno, ejemplos gráficos de esta situación. Fíjense que hay algunas gráficas que nosotros hicimos que nos dicen algo sobre esto, ¿no? Por ejemplo, esta función, que si la tenemos que graficar, lo que hay que graficar es la superficie z igual a x cuadrado más y cuadrado, que es
bueno, se llama paraboloide, pero se ve como una copa, ¿no? Bueno, aquí en el punto 0, 0 hay un mínimo, este es un punto crítico. O sea, es un mínimo, incluso global, ¿no? Absoluto. Y también entonces punto crítico. Crítico. Fíjense que gráficamente, cuando uno tiene que las dos derivadas parciales valen 0, el plano tangente se reduce a z plano tangente en un punto crítico. Se reduce a z igual a f de AB. ¿Por qué? Porque fx es 0 y fi es 0. O sea que el punto, lo que está pasando en un punto crítico es que el plano tangente es horizontal. En este caso f de 0, 0 es 0. Así que el plano tangente en el origen es el plano horizontal z igual a 0. Igual a 0. Bueno, otro ejemplo que hemos dibujado con la máquina de GeoGebra o a mano fue esta. La superficie z igual a y cuadrado menos x cuadrado, que tiene un nombre colorido, pero lo vamos a decir directamente, es la montura. Se ve así la gráfica. Como una montura. Y este punto es el punto crítico en este caso. Este es otro ejemplo de punto crítico. Es muy fácil ver que es un punto crítico, ¿no? Calcular las derivadas y ver que dan 0 aquí. Pero este punto crítico no es el punto más alto, no es un punto más alto ni un punto más bajo de la función, ¿no? Fíjense que si esto uno piensa que esto es como una montura, acá hay el caballo abajo, ¿no? Esto es como la dirección del lomo del caballo. En esta dirección la función tiene un punto más bajo en el origen. O sea que en cierta dirección, que es la dirección del eje Y, tiene puntos más bajos. Pero si uno va en la dirección del eje X, cuando llega a este punto, viene subiendo y después empieza a bajar. O sea que en la dirección del eje X hay un mínimo. Perdón, hay un máximo. Hay un mínimo en la dirección del eje Y y hay un máximo en la dirección del eje X. Bueno, estos puntos que en una dirección tienen un máximo y en otra dirección tienen un mínimo, por supuesto no son ni máximos ni mínimos. O sea, este no es máximo. Acá el 0, 0, ¿no? No hay máximo y tampoco hay mínimo. Pero es un punto interesante porque es máximo en una dirección y mínimo en la otra. Bueno, esto lo vamos a llamar punto silla. O sea que en este punto decimos que hay un punto silla. Silla viene de silla de montar. Se puede llamar punto montura, que es el nombre más frecuente que se usa acá. No silla de montar. Bueno, estos puntos, por supuesto, no había de estos puntos en funciones de una variable porque no había lugar en las gráficas para que ocurriera esto. Este es un fenómeno típico de dos o más variables. Bueno, veamos un ejemplo. De calcular puntos críticos. Pongamos la siguiente función. F de xy igual x cuarta, perdón, más 2y cuadrado menos 3xy. Entonces busquemos los puntos críticos. Quiere decir que tenemos que calcular las derivadas parciales. 4x cubo, 0,
menos 3i, y igualarlas a 0. Lo mismo con la derivada respecto de i. 4i menos 3x igual a 0. Tratar esto como un sistema. Como se pueda, se resuelve. Es un sistema que puede ser eventualmente no lineal, como es acá, no hay potencias. Pero bueno, hacemos como podemos. Por ejemplo, podemos despejar acá y en función de x. Me quedaría igual y igual a 3 cuartos x. Reemplazamos esto en la primera. Si reemplazo en la primera me va a quedar 4x cubo menos 3 por 3 cuartos x igual a 0. O sea, me queda 4x cubo menos 9 cuartos x igual a 0. Vamos a sacar factor común x y me queda 4x cuadrado menos 9 cuartos igual a 0. Entonces acá hay dos casos o dos posibilidades. Cuando hay un producto igualado a 0, alguno de los dos factores es 0. El caso 1 es que x sea igual a 0. Fíjense que si x es igual a 0, si hacemos el reemplazo de i acá, me va a quedar que i es 3 cuartos por 0, o sea, igual a 0. Entonces nos aparece el primer punto crítico, 0, 0. Caso 2, que el paréntesis sea 0, o sea, 4x cuadrado menos 9 cuartos igual a 0, o sea, esto da x cuadrado igual a 9 sobre 16, y esto tiene dos soluciones. O bien x es igual a 3 cuartos, o bien x es igual a menos 3 cuartos. Con x igual a 3 cuartos, la y que lo acompaña es 3 cuartos por 3 cuartos, 9 sobre 16, y nos aparece el otro punto crítico, 3 cuartos, 9 sobre 16. Con x igual a menos 3 cuartos, el punto que aparece es menos 3 cuartos, menos 9 sobre 16. Entonces hemos encontrado tres puntos críticos. Bueno, ¿cómo sabemos si son máximos, son mínimos o qué son? ¿No son puntosillas? Incluso hay otras posibilidades que no sean ni máximo, ni mínimo, ni puntosillas, ¿no? Por ejemplo, si uno dibuja en el eje YZ, por ejemplo, una cúbica así, podría ser z igual a y al cubo. Y repite este dibujo para todos los x, digamos. Bueno, me queda horrible. Queda como una especie de, no sé cómo llamarlo, una hoja doblada, ¿no? En forma así de... Así me sale mejor así. Un banco de plaza. Con forma de cúbica. Uno ve que acá en el origen, digamos, también hay un punto crítico, es fácil de ver. Fíjense que la función es directamente z igual a y al cubo. O sea, f de xy sería la función y al cubo. Si le buscan los puntos críticos, tiene muchos, encuéntrenlos, pero en particular el origen es un punto crítico. Pero no es un máximo, porque la función baja y sube cerca del punto. Tampoco es un mínimo, por supuesto. Tampoco es un punto silla, porque no hay una dirección donde sea máximo y otra dirección donde sea mínimo. No es punto silla, o sea, no es ninguna de las cosas que vimos antes. Bueno, eso puede pasar. También está la cuestión de que a veces en una variable, si uno tiene una función que tiene dos puntos críticos, uno tiene que ser máximo y el otro tiene que ser mínimo, no hay más remedio. Bueno, aquí no tiene por qué ocurrir eso. En dos variables, si hay dos puntos críticos, puede pasar cualquier cosa con cualquiera de los dos. O sea que no podemos hacer análisis de ese tipo en dos variables. Bueno, ¿qué hacemos en dos variables? Bueno, en una variable existía una idea para poder determinar o clasificar los puntos críticos, si son máximos o mínimos, que es usar la derivada segunda. No
no sé si lo han visto en su curso anterior de una variable, pero según el signo de la derivada segunda, uno puede determinar si en un punto crítico hay máximo o mínimo. Bueno, ese es lo que vamos a tratar de copiar o de analizar, de obtener un modo análogo de análisis en varias variables, en dos variables. Bueno, el tema es que acá las derivadas segundas no es una, son 4. Una función de dos variables tiene 4 derivadas segundas. Recordar que las derivadas segundas las ordenábamos en una matriz, ¿no? Digamos, si una función f tiene derivadas segundas, supongamos que f tiene derivadas segundas, entonces formamos lo que llamábamos la matriz hessiana. De f, o matriz de derivadas segundas, que es una matriz donde ponemos en primera fila las derivadas segundas que empiezan con x y en segunda fila las derivadas segundas que empiezan con y. Esta sería la matriz hessiana en un punto genérico, x, y. Si es en un punto concreto, lo escribimos hf en ab, bueno, y especializamos las derivadas en el punto concreto que nos interese. Entonces formamos una matriz con las derivadas segundas. Bueno, resulta que lo que hay que hacer para saber si un punto crítico es un máximo o un mínimo es estudiar esta matriz. Entonces déjenme anotarles o anotar el siguiente teorema, que se suele denominar criterio del hessiano, y que dice lo siguiente. Entonces tenemos una función f de dos variables, que es C2 en un disco D. O sea, hay un disco donde podemos calcular las derivadas primeras y segundas, y en todo el disco D las derivadas segundas son continuas. Fíjense que eso en particular decía, por un teorema que habíamos visto, que f, x, y da lo mismo que f y x en cualquier punto del disco. Bueno, entonces está definido un disco abierto. Y vamos a suponer que en el punto hay un cierto punto AB en el disco, y en el punto, este punto AB es un punto crítico de F. Es decir, las dos derivadas parciales valen 0. Bueno, formamos en este punto crítico la matriz hessiana y vamos a llamar D, para abreviar, al determinante de esta matriz de 2×2. Determinante de 2×2. Entonces el criterio del hessiano dice lo siguiente. Primera afirmación. Si ustedes se fijan en el primer número que aparece en la matriz hessiana, fxx en AB, el lugar 1, 1, fila 1, columna 1 de la matriz, y eso le queda un número positivo. Y además, el determinante D también es positivo. O sea, si el primer número y todo determinante dan positivo, entonces en el punto AB hay un mínimo local estricto de la función f. Bueno, no dije lo que quiere decir un mínimo estricto. Lo aclaro acá brevemente. Cuando la función tiene un mínimo, pasa que f de x, y es más grande que f de AB. Cuando el mínimo es estricto, la desigualdad es mayor estricta para los x, y que no sean el propio AB.
Entonces el mínimo es estricto cuando pasa esto, cuando hay un solo punto donde se alcanza el punto más bajo. Cuando no es estricto se pone mayor o igual y puede ser que otros puntos estén a la misma altura. Incluso en el caso de extremos locales, bueno, acá sería para x, y en el disco, ¿no? Local estricto quiere decir que es el único punto más bajo en el disco. En todos los dibujos que hicimos antes de montañas, correspondían a mínimos estrictos, de hondonadas, mejor dicho, porque era siempre el punto más bajo. Para que no sea estricto tiene que haber como toda una línea, como un máximo estricto, por ejemplo, no estricto, perdón, sería como una montaña donde la cima es toda una línea, digamos, eso sería un extremo no estricto. Pero bueno, no tiene mucha importancia, a menos que en algún ejemplo sea importante, pero en general, con saber que es un mínimo, perdón, nos contentamos. Bueno, esta es la primera parte del criterio lesiano. La segunda parte dice, bueno, si en vez de pasar esto, le pasa lo siguiente, que el primer número de la matriz es negativo, pero el determinante sigue siendo positivo, entonces en el punto AB hay un máximo local estricto de nuevo de la función f. O sea, si el primer número que uno encuentra en la matriz es negativo con determinante positivo, hay máximo. Y tercera afirmación del teorema dice, no importa qué pase con el primer lugar, si el determinante es negativo, entonces en el punto AB hay un punto silla. Es decir, uno va a poder encontrar dos direcciones, B y W, digamos, de modo que si va en la dirección de B, se va a encontrar que la función tiene un máximo, pero si va en la dirección de W, se encuentra con que la función tiene un mínimo. Eso es un punto silla. Bueno, este es el criterio lesiano. Parece mucha información, pero vamos a ver en el ejemplo, vamos a retomar el ejemplo de recién, vamos a ver que es muy simple de usar. No lo llamaría un defecto, tiene una limitación. Fíjense que hay casos que no están contemplados. Concretamente, el caso que no está contemplado es qué pasa cuando el determinante es 0. Si el determinante da 0, no cabe en ninguna de estas posibilidades. Si el determinante es positivo y alguno de estos dos es 0, eso es imposible. Fíjense un ejercicio. Fíjense que si el determinante es 0 y este lugar es... Si el determinante, perdón, de vuelta. Si el determinante es negativo y este lugar es 0, de vuelta. Si esto fuera 0 y el determinante fuera positivo, esa es una situación imposible. O sea que en realidad la única situación que no está siendo cubierta por este criterio es qué pasa cuando el determinante es 0. Por supuesto, eso puede ocurrir en los ejemplos. De hecho, ocurre en ese ejemplo que vimos recién de la función f de xy igual a y al cubo. Y en muchos ejemplos más. Pero bueno, no seamos agoreros. Tratemos de ver algún ejemplo donde sí funcione. Entonces, lo que podemos hacer es retomar el ejemplo de antes. Retomemos el ejemplo f de xy igual a x a la cuarta más 2y cuadrado menos 3xy. Aquí hemos encontrado los siguientes puntos críticos. 0, 0, 3 cuartos, 9 sobre 16 y menos 3 cuartos menos 9 sobre 16. Bueno, veamos si podemos aplicar el criterio de Lesiano a este ejemplo. Bueno, necesitamos las derivadas segundas, recuerdo las derivadas primeras, 4x cubo menos 3y, fi es
4y menos 3x. Hagamos fxx, eso es 12x cuadrado. Hagamos fxy, eso es menos 3, que es lo mismo que f y x. Esta función no lo dije, por cierto, pero es C2. Lo estamos viendo ahora al calcular las derivadas segundas y comprobar que se pueden calcular en todos los puntos y que son continuas. F y y es 4. Bueno, así que la matriz hessiana en punto cualquiera va a ser 12x cuadrado menos 3 menos 3, 4. Bueno, analicemos qué pasa en cada punto crítico por separado. Entonces miramos lo que pasa en 0, 0. Hacemos HF 0, 0 y me queda. Reemplazo 2x cuadrado, 12, 0, 0. Menos 3, 4. Bueno, acá el primer lugar es 0, de modo que si miramos el criterio, no va a caber ni la opción 1 ni la opción 2, porque empieza con un 0 la matriz. La única posibilidad es que entrara en el caso 3. Bueno, ¿cuánto va el determinante de esta matriz? 0 por 4 menos 3 por menos 3 restando, da menos 9. Bueno, es negativo, cae dentro del caso 3, que indica entonces que en el punto 0, 0 hay un punto silla. Veamos el otro punto, el siguiente, 3 cuartos, 9 sobre 16. Entonces, hagamos la matriz allí. Bueno, hay que reemplazar la x por 3 cuartos, así que me va a quedar 12 por 9 sobre 16 menos 3, 4. Bueno, este número, ¿cuánto da? Da 27 cuartos. Bueno, como sea, es un número positivo, o sea que fxx en 3 cuartos, 9 sobre 16 es positivo. Y el determinante de esta matriz es 27 cuartos por 4 menos 3 por menos 3. Menos 3 al cuadrado. O sea que queda 27 menos 9. Igual a 18. Positivo. Entonces, si vamos al teorema, el criterio de Lessiano dice, si el primer número de la matriz es positivo, como pasa aquí, y el determinante es positivo, entonces en dicho punto crítico hay un mínimo local estricto. Entonces, en conclusión, en 3 cuartos, 9 sobre 16, hay un mínimo local estricto de la función f. El otro punto crítico bueno, fíjense que cuando hacemos la matriz, como está elevado al cuadrado aquí, va a quedar la misma matriz de antes. De modo que el primer lugar va a ser positivo y el determinante también va a ser positivo. Así que acá podemos abreviar y decir directamente que aquí también hay un mínimo local estricto. Bueno, eso da cuenta de los tres puntos críticos. No hay más posibilidades, entonces hemos descrito lo que pasa con todos ellos. Hay dos mínimos locales y un punto silla. ¿Sí? No sabemos si son mínimos locales o globales, eso, o sea, si pueden llegar a ser absolutos, eso no lo tenemos.
Bueno, básicamente esto es lo que quería contarles hoy. Para terminar, déjenme decir lo siguiente. Una idea de por dónde va la cuestión de este criterio, ¿no? ¿Por qué es válido? En un anexo vamos a hacer, o voy a hacer, la demostración con detalles. Del criterio lesiano. Por ahora, déjenme decir lo siguiente. ¿Cuál es la idea? La idea en realidad es bastante sencilla. Hay detalles que completar, pero la idea es bastante sencilla y es la siguiente. Tenemos el punto AB que es punto crítico, ¿no? La función es S2, así que ahí las derivadas valen 0. Entonces, la idea es formar el polinomio de Taylor de orden 2, centrado en AB, de la función f que estamos estudiando. Fíjense que el polinomio este, ¿cómo va a ser? Va a ser, bueno, como todo polinomio de Taylor empieza con f y ab. Después viene el término lineal. El término lineal usa las derivadas parciales respecto de x y respecto de y del punto AB, pero como es un punto crítico, esas derivadas parciales son 0. De modo que no hay término lineal, o mejor dicho, el término lineal es 0 aquí. Directamente pasamos al término cuadrático, que es fxx en AB dividido 2 por x menos a al cuadrado, más fxy en AB por x menos a y menos b, más fii en AB sobre 2 por y menos b al cuadrado. Es como una especie de... No, es una función cuadrática sin término lineal. Bueno, la demostración va a consistir en lo siguiente. Si se cumplen las condiciones 1 del criterio, déjenme abrirlo así, si 1 del criterio, o sea, este número es positivo y el determinante da positivo también, que el determinante es una relación entre estos tres números, ¿sí? Que son las tres partes que aparecen en la matriz. Eso va, con un poco de álgebra que vamos a ver luego, eso va a decir que el polinomio P sub 2 va a tener una gráfica de este tipo. No, las condiciones esas numéricas que aparecen allí, bueno, acá estaría B, digamos. El polinomio P sub 2 va a ser un polinomio de este tipo. ¿Y qué pasa con la función? Bueno, la función, recuerden, el polinomio se adapta muy bien a la función. La función, de hecho, es la función polinomial que mejor se adapta. Se aproxima muy rápido a la función. O sea que la función, si fuera una manta, sería como una manta que tendría que estar muy bien adaptada, digamos, es como una sábana que está abrazando a la copa esta. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con la función? Va a pasar que si el polinomio, como se ve acá, tiene un mínimo, la función, que está como una servilleta abrazando la copa, también va a tener un mínimo. ¿Qué pasa en el caso 2? Bueno, es la situación inversa. En el caso 2 vamos a tener un polinomio de esta forma y la función f va a estar adaptada al revés. Al polinomio va a estar, no adaptada al revés, va a estar envolviéndolo, entonces también va a tener un máximo allí. Y otro tanto en la situación 3, donde la gráfica del polinomio va a ser una silla de montar. Y entonces la función cerca del punto crítico AB va a tener el comportamiento de la silla de montar, es decir, va a tener un mínimo, un máximo en una dirección y un mínimo en la otra. Bueno, si quieren ver los detalles de esto, los vamos a ver en el anexo, pero usando este criterio, como vimos en el ejemplo, ustedes pueden resolver los problemas de la guía. Los primeros problemas de la guía 6. Bueno, hasta luego.